Bueno, hermanos, hoy día nos toca partir con Éxodo, el capítulo 1. La semana pasada terminamos Génesis y comenzamos hoy con Éxodo capítulo 1. Y primeramente decirles que tengan un muy buen año 2026 a todos ustedes, que el Señor los bendiga y que la voluntad del Señor en este año se haga en cada uno de ustedes y su familia. Los invito a abrir sus Biblias y que leamos el capítulo 1 de Génesis. Éxodo. Y que dice así: Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra sea una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: Cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Esas palabras de nuestro Señor. Aquí, hermanos, se ve la fidelidad de Dios con el pueblo de Egipto y sobre todo sobre las parteras que temieron al Señor y no obedecieron al Faraón y cuidaron a los hijos de los israelitas. Y Dios fue fiel con ellas al no ejecutar la orden del Faraón. Así es Dios con nosotros, es fiel, justo con nosotros, cuando entregamos nuestro corazón para su obra y para su vida. Los invito, hermanos, a ponerse en pie para que oremos y demos inicio a nuestro culto en adoración y alabanza a nuestro amado Señor. Señor Dios, Padre amado, como orábamos delante, agradecerte, Padre, la generosidad que tú tienes con cada uno de nosotros, que ya en el solo hecho de permitirnos poder abrir nuestros ojos, Señor, ya nos estás dando bendición, Señor, para poder gozar de nuestras familias, de tu creación y todo lo que nos da, Señor. Te pido, Señor Santo, que nos bendigas el día de hoy y permitas que nuestros corazones se entreguen por completo a ti en este día, que es exclusivamente para ti.
que con honestidad, Señor, te alabemos, te adoremos y nos gocemos en ti, Señor. Te pido, Padre, que direcciones a quien nos va a entregar la palabra, bendícelo, Señor, que seas tú a través de él, Señor, enseñándonos, Señor, y que nosotros estemos dispuestos, Señor, a recibir esa palabra que tú nos entregas para crecimiento en ti, Señor, y generar el carácter que tú deseas que tengamos, Señor. Te agradecemos, Señor, este tiempo. Bendice a nuestros hermanos de alabanza, Señor, que nos llevarán a gozarnos en ti, Señor. Y te pido, Señor, que traigas a bien a los que no han llegado y a los que no han podido venir, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ser hijos tuyos. Y ahora, Señor, nos entregamos completamente, Señor, a alabarte y adorarte de todo corazón. Y esto, Padre, lo hacemos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Amén, mi Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación.
esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla
Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad
Dios al comienzo del tiempo, creaste con solo hablar. Conforme a tu imagen formaste a la humanidad. Y cuando tu bien rechazamos, esclavos de la necedad, sabías que Cristo por sangre nos iba a salvar. Oh, oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Por gracia ya somos familia, a salvo en tu tierna bondad. Traemos a ti nuestras cargas y todo pesar. Y aunque anhelamos ya verte, tu espíritu al alma dirá que somos tus hijos amados por la eternidad. Oh, oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. ¿Qué más podrá apartarnos de nuestra esperanza? Como tú podremos ser, somos siempre tuyos. ¿Qué más podrá apartarnos de nuestra esperanza? Como tú podremos ser, somos siempre. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. El Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Los niños pueden salir si es que no salieron ya. ¿Cómo están? Bien. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer entre los versículos 13 al 15, pero antes de eso vamos a orar al Señor. Así que le invito a que ahí donde está, incline su rostro y pueda orar al Señor. Padre, te alabamos, Señor. Sabemos que tienes cuidado de nosotros en formas que no siempre logramos comprender, pero confiamos, Señor, en que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Y en este el día que tú creaste para que nos reuniésemos y te alabáramos, Señor, queremos agradecer y reconocer tu bondad sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque quizás pudieran faltar algunas cosas, Señor, pero hoy estamos acá orando delante de ti, Señor, en paz contigo, Señor, sabiendo que tú nos oyes, Señor, y eso debería ser motivo suficiente para alentar nuestro corazón. Señor, confiamos en que tus pensamientos son de bien y en que tú guardarás, Señor, completamente a aquellos que llamaste a ti. Por eso podemos estar seguros y tranquilos, Señor.
Y ahora que hemos de estudiar tu palabra, yo te pido que nos puedas guiar, que tu Espíritu Santo nos ilumine respecto a lo que tú quieres para esta pequeña congregación, Señor, y nos ayudes a examinar nuestro corazón y rendirnos delante de ti, Señor. Te pido también gracia y misericordia para mí, que soy pecador, Señor, y a exponer tu santa palabra para la gloria tuya y la edificación de tu iglesia. Oramos, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces Gálatas capítulo 5, entre los versículos 13 al 15, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado que no sea que os consumáis unos a otros. Amén. Bien, hemos de retomar ya la carta a los Gálatas, que llevamos varios meses estudiando. Nos quedan ya solamente algunos sermones para terminar este maravilloso libro. Y quizás me gustaría recapitular un poco qué hemos visto en Gálatas para poder entender cómo llegamos a este punto, ¿no? Gálatas es una carta en la cual el apóstol se levanta a defender el verdadero evangelio y la libertad que hay en él frente a una iglesia en la cual se habían infiltrado falsos hermanos. Estos falsos hermanos se habían dedicado a tergiversar la figura de Pablo, a de alguna manera desmentir la veracidad de su apostolado, del evangelio que había recibido, y en virtud de aquello estaban promoviendo entre los hermanos de la región de Galacia el hecho de que ellos, además de creer en Jesús, debían también practicar y sostener ciertos ritos como la circuncisión para poder efectivamente ser el pueblo de Dios. Lo que hace Pablo entonces desde el primer capítulo es que comienza a exhortar a los Gálatas respecto al evangelio que ellos habían recibido y comienza a dar argumento tras argumento de cómo la salvación ha sido siempre en la historia por la fe y nunca tuvo la intención de ser por las obras de la ley, o más bien por la ley. Pablo hace una defensa importante respecto a los pactos, llega al origen mismo, nos habla de Abraham, nos habla del propósito de la ley, él defiende su apostolado, testifica de la defensa de su apostolado respecto a la calidad de la revelación. Él dice: yo recibí una revelación directamente del Señor, después esperé un tiempo y subí a Jerusalén y no me comunicaron nada nuevo, ¿cierto? Y quizás como una guinda de su autoridad apostólica, él dice en la carta que aún reprendió públicamente a Pedro por su hipocresía. ¿Se acuerdan de todo eso, cierto? Bien, perfecto. Ustedes me dijeron amén, pues sus caras me dijeron otra cosa, pero yo les voy a creer a sus palabras. Y llegamos entonces a este punto en que el apóstol comienza a dar un giro en su argumentación. ¿Respecto a qué? Él ha venido defendiendo que la salvación es solo y exclusivamente por la fe. Pero él ha atacado precisamente una rama o una tergiversación maligna que es el legalismo. Él ha atacado a sus detractores, o más bien ha levantado sus argumentos para debatir contra sus detractores, pero respecto al legalismo. Y lo que Pablo comenzó a hacer desde hace algunos sermones atrás, y precisamente en este capítulo, es que ahora va a cambiar el matiz. Ya no va a hablar solamente del legalismo, sino que ahora va a poner otra figura que es igual de perjudicial, pero que parece estar al otro extremo del legalismo, y eso es el libertinaje. Eso es aquello de lo cual Pablo nos está hablando el día de hoy. Y a través de solo 3 puntos yo les quiero mostrar un poco cómo él está argumentando y qué es lo que nos está diciendo a nosotros respecto a la libertad. Lo primero que hace el apóstol es que él dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Quizás es bueno recordar en primera instancia
de qué fueron libertados los Gálatas. Y hay por lo menos dos cosas que nosotros tenemos que mirar ahí. En primer lugar, ellos fueron libertados de la esclavitud del pecado. El Señor enseñó y el evangelista registró en Juan 8:34 lo siguiente. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es una de las primeras cosas que estaban en el contexto o en la mente de los Gálatas. Cuando el apóstol Pablo los llama a la libertad, seguramente viene a su mente el hecho de dónde habían sido libertados. Y si hay algo de lo cual el Señor nos liberta es de la esclavitud del pecado. Desde la misma caída de Adán, todos los hombres de ahí en adelante, eso ya lo hemos conversado a través de la representación, en Adán toda la humanidad cayó con él. Por lo tanto, la naturaleza de todos los seres humanos de ahí en adelante se corrompió. Y según lo que nos dice Pablo en los primeros capítulos de Romanos, el pensamiento o la disposición natural del corazón del ser humano caído es contra Dios y por lo tanto hacia el pecado. El hombre que no tiene a Cristo no es libre, es esclavo del pecado. Y es movido según su corazón le dicta dónde moverse por su naturaleza corrupta dentro de él. Pero esa es una de las cosas que Cristo vino a libertar. Y eso es algo de lo que los Gálatas han experimentado. Pero no solo fueron libertados de la esclavitud o del poder del pecado sobre ellos, sino que también fueron libertados de las consecuencias de su esclavitud al pecado. Y debe usted recordar lo que Pablo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no solamente tuerce la voluntad del hombre y coarta su verdadera libertad, sino que además tiene una paga que es amarga. Y esa paga del pecado no es otra cosa sino la muerte eterna, la condenación. La Escritura nos muestra en muchos lugares el testimonio de lo que esto significa. Y los Gálatas han sido libertados precisamente de aquellas cosas. Si antes el pecado era su Señor, ahora Cristo es su Señor. Y si antes ellos iban a tener como retribución a su pecado una condenación eterna, ahora en Cristo Él asumió la culpa para que ellos fueran declarados libres. Eso es lo primero que el apóstol está recordando acá. Ahora, esto es maravilloso de ver, porque tiene implicancias muy significativas para la vida del creyente. En primer lugar, esta libertad del dominio del pecado nos muestra con mayor grandeza la belleza del Señor. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alguien podría decir, bueno, pero si fueron libertados del pecado, ¿habrán dejado de pecar? Y la verdad es que no. El ser humano, aún libre del pecado, los que han venido a Cristo, siguen pecando. Pero aunque sigan pecando, el hombre que ha sido regenerado, que ha sido llamado eficazmente por el Señor, sufre un cambio interno en su naturaleza y la disposición del corazón ahora es transformada. ¿Vamos a pecar? Sí, porque aún hay lucha con el pecado, pero la disposición del corazón ahora cambió de detestar y odiar a Dios a buscar agradarle y amarlo. Eso es lo interno que pasa en un cristiano. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esto es lo que de alguna manera el Señor le dijo a Nicodemo cuando se encontró con él, ¿cierto? Y le dijo, oye, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Y él le hace esta pregunta y le dice, pero ¿cómo voy a nacer si ya soy viejo? ¿Cómo me meto en el vientre de mi madre de nuevo?
Pero el Señor le dice, no, hay un nacimiento que es del Espíritu. Bueno, este nacimiento, esta regeneración, provoca un cambio en la naturaleza y eso cambia la disposición del ser humano. Es bien interesante que algunos teólogos en la antigüedad, hablando respecto a la condición caída del hombre y de su pecado, pusieron un nombre a algo que se llamó incurvatio in se, que quiere decir el alma se dobla sobre sí. Y una de las cosas que provoca el pecado precisamente en el ser humano es que mueve su mirada y tuerce su vista de lo que debería ser la admiración de Dios y su gloria sobre sí mismo. Y eso genera como una de las primeras consecuencias del pecado y de no mirar al Señor, el egoísmo en el ser humano. De eso fueron libertados los Gálatas. Pero no solo de eso, sino que también, como les había dicho, ellos fueron libertados de la condenación por haber pecado. Romanos 8, del 1 al 4 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que nos dice Pablo en este texto en Romanos, que es un tema que él trata largamente en la carta de los Romanos, es que efectivamente para los creyentes ya no hay condenación. Gracias ¿a quién? A Cristo el Señor, ¿no? Pero él da una clave muy interesante que Pablo va a seguir desarrollando hacia el final de esta enseñanza y lo vamos a ver en las semanas que vienen. Pablo no solamente está hablando de una libertad como un concepto, él está ligando esa libertad a un tipo de vida. Y particularmente una vida que es en el Espíritu, que se contrapone a la vida en la carne. Eso es muy interesante y es muy importante. La libertad del cristiano, hermanos, implica liberación de las consecuencias de la ley, por lo menos las consecuencias eternas. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el creyente no solo ha sufrido un cambio interno en su naturaleza, sino que ahora es libertado de la culpa de haber quebrado la ley moral de Dios y de la consecuencia segura que venía sobre él, que es una perdición eterna. De eso, hermanos, han sido libertados los Gálatas. Y de eso hemos sido libertados todos aquellos que confiamos en Jesús. Amén. Romanos 5:2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué significa todo esto? Significa que la libertad del cristiano ha venido como una consecuencia de esta nueva vida. El dominio del pecado ha sido quitado sobre sí. Las consecuencias del pecado y este castigo eterno han sido anuladas. Y además, entre muchas otras cosas, el creyente, los Gálatas en aquel entonces, habían pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos y a tener paz con Dios. Eso es algo maravilloso, hermanos. Lo que quiero decir con esto es que la obra de Cristo entrega una preciosa y valiosa libertad. Las palabras del apóstol Pablo no son simplemente, hermanos Gálatas, por favor, no cedan al legalismo, tomen la libertad que Dios les ha dado. Está todo esto detrás de ellos. Está toda una vida que habían vivido presa, cautivos del pecado, más para aquellos que no venían de los judíos y que crecieron en un ambiente pagano, apartados de la verdad. Pero cuando llegaron a Jesús, ellos no solamente conocieron lo que era el Evangelio, sino que además fueron libertados y comenzaron a gozar de lo que significa tener paz con Dios, vivir tranquilos. No por las consecuencias externas, sino por saber que su eternidad ahora estaba segura en las manos de Dios.
Eso genera un cambio en la vida, ¿o no, hermanos? Esto es lo que está de telón de fondo cuando el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, recuerden a qué fueron llamados. ¿Ustedes fueron llamados a qué? A libertad. Ahora, si bien el apóstol Pablo vuelve a hablar de la libertad que ya había mencionado en los textos anteriores, él pone una advertencia muy importante, hermanos. Porque él dice, no solo permanezcan o tengan en mente esta libertad, sino que además añade, pero no usen la libertad como un pretexto para la carne. Y aquí es donde el argumento del apóstol Pablo ya está más encaminado, no a mirar el legalismo contra el cual había debatido, sino a mirar ahora la otra vereda, la otra distorsión, que es el libertinaje. Ahora, ¿qué significa no usar la libertad como el pretexto para la carne? Si nosotros vamos a la palabra griega de la cual se traduce como pretexto o pretexto, esta se refiere de manera muy particular a un lugar desde donde un movimiento era realizado. Algunos dicen que la definición adecuada es como una base de operaciones. Y para que usted me entienda lo que el apóstol está diciendo, yo quiero darle quizás algún ejemplo. Imagínese una persona que es adicta al alcohol. Esa persona viene a Cristo, es renovada en su naturaleza, es salva por la obra de Cristo, pero puede verse todavía tentada, sin duda, ¿no? Y esa persona en Cristo es libre de moverse o aún de beber ocasionalmente. La Biblia condena la embriaguez, no el beber alcohol, por si acaso. Pero yo les pregunto, ¿será apropiado o sabio exponerse a un ambiente o situaciones para esta persona en particular en las cuales haya alcohol presente? Evidentemente no, ¿cierto? Si este hombre quiere llevar a cabo una reunión importante o necesita un lugar para meditar porque tiene que resolver algún asunto de su vida, yo le aseguro con toda seguridad que es mejor opción escoger un café o una biblioteca para esa tarea que ir a meditar en una licorería, ¿o no? Bueno, a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice no usar la libertad como un pretexto para la carne. Él está poniendo en la mente de los Gálatas esta idea de que aun cuando tenemos libertad, no necesariamente todo lugar donde estemos o todo lo que hagamos va a obrar para la gloria de Cristo, sino que nos puede exponer a satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra carne. ¿Se entiende el concepto? Eso es lo que él está diciendo. Ahora, Pablo se refiere, como les digo, a usar la libertad como pretexto para la carne, en términos de que él está exhortando a los Gálatas de que su libertad cristiana no es una excusa para desde allí satisfacer sus deseos carnales o pasionales. ¿Alguien me podría decir, pastor, nadie me condena si no voy el día domingo? Y yo le voy a decir, tú vas a estar en una falta, porque la Escritura te manda a que te congregues. Y aunque pueda faltar y no ser condenado, salvo que sea un hábito en su vida que testificaría de alguien que no es creyente, eso es precisamente utilizar la libertad cristiana como un pretexto para satisfacer mi carne. Y los ejemplos pueden ser muchísimos. Pero eso es algo que el apóstol Pablo está diciendo. La libertad es maravillosa en muchas dimensiones, pero no puede ser una fuente o una base desde la cual nosotros justifiquemos y satisfagamos nuestros deseos egoístas y personales de nuestra carne. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, maravilloso. El apóstol Pablo sigue ordenando esta idea. Y no solamente le dice a los hermanos que fueron llamados a libertad, sino que les advierte con respecto a usar esta libertad como una ocasión para servir a sus deseos carnales, pero además pone un contrapunto. Porque no solo les está diciendo no hagan esto, sino que más bien piensen en esto, hagan esto. ¿Y qué es lo que Pablo les dice que hagan? Sírvanse por amor los unos a los otros. De hecho, es muy interesante cómo el apóstol Pablo lo menciona,
porque viene a ser precisamente la contraposición. Y de alguna manera esto nos muestra que la verdadera libertad, hermanos, es un puente que conduce al amor. No nos distancia de eso. Entonces, si tú quieres mirar a una persona que verdaderamente experimenta la libertad cristiana, vas a ver una persona que va a servir a los otros. Ese es un fruto de una persona que comprende verdaderamente la libertad cristiana. ¿Para qué nos es dada la libertad cristiana? ¿Para satisfacernos a nosotros mismos? ¿Para vivir en nuestros deleites? No. La libertad cristiana nos es dada, entre muchas cosas, para servirnos por amor los unos a los otros. Yo les había dicho, a diferencia de lo que produce la esclavitud del pecado, esta idea del incurvatio in se, es decir, mirarme a mí mismo, la libertad cristiana nos lleva primeramente a mirar al Señor, pero también nos lleva a mirar ¿a quién más? A mi prójimo. Me lleva a mirar a otro. La libertad del Señor verdadera me saca de mí mismo y me muestra que hay un mundo alrededor a quienes yo puedo servir y amar, que es un fruto del Evangelio y de la vida nueva en nosotros. Hermanos, la verdadera libertad lleva al creyente a imitar a Cristo en su obra a favor de otros. Filipenses 2 lo deja claro. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, la cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien podría decir, bien, si imitamos al Señor, entonces estamos hablando solamente de un sentido interno, de introspección, ¿cierto? Meditativo y de una humildad que no logra pasar las paredes de mi propio cuerpo. Pero esa no es una imitación completa de Cristo, porque la imitación de Cristo en su humildad y en su carácter va a implicar el hecho de ayudar a otros. Porque Él es 100% humilde, o es efectivamente humilde, ¿cierto? Es perfecto en humildad. Y lo era antes de encarnar y venir a la tierra, y lo sigue siendo por la eternidad. Sin embargo, una expresión de esa humildad y de ese amor le llevó a tomar forma de hombre y a servir ¿a quién? A los hombres. ¿Me captan la idea? Bien. Juan 13, del 12 al 17, quizás es más explícito todavía en esto. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿A qué está mandando el Señor ahí? ¿No nos está poniendo un foco de servir y ayudar a nuestro prójimo? Evidente, ¿cierto? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Y no es para que me respondas a mí, es una pregunta para que te respondas a ti mismo. Pero, ¿estás sirviendo hoy día fervientemente a otros? Porque si la respuesta a esta pregunta es no, es probable que aún siendo cristiano puedas estar viviendo bajo el culto a algo que no sea Dios. Y este algo que toma forma de Dios en nuestro corazón, aún siendo cristianos, muchas veces se llama trabajo. ¿Lo has escuchado? No, estoy cansado, no voy a estar en esto porque he trabajado mucho. Y es una insignia en nosotros, ¿cierto? Decimos que he trabajado mucho, soy un buen proveedor de mi hogar, ¿cierto? Y está bien que en algunas ocasiones sea así, pero si es el patrón de vida, tú deberías preguntarte cómo el amor de Cristo está realmente obrando en tu corazón.
O tú podrías decir, bueno, no, mi familia, tengo muchas ocupaciones, no tengo tiempo para servir a otros. ¿En serio? ¿Y cómo el Señor nos manda a imitarle y servir a otros? ¿No habrá algún tiempo? O puedes pensar en los placeres y poner muchos ejemplos. Pero la verdad, hermanos, es que hay una conexión entre la verdadera libertad y el servicio a otros, que es una manifestación de esta obra de Dios en el corazón del hombre. Esa es la idea que Pablo está ligando para dejar al descubierto la falsa enseñanza del libertinaje. Eso es lo que él está exponiendo. Ahora, fíjense que en el versículo que sigue, él dice algo importante. Él dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde nosotros debiéramos preguntarnos, ¿qué significa realmente cumplir la ley? Piensen en los Gálatas. Ellos estaban en un contexto en que les estaban diciendo, no basta solo creer en Jesús, porque además falta la circuncisión, el guardar este día, el hacer este otro rito, ¿cierto? Estaban añadiendo. Y Pablo, de todo esto y de la tendencia al libertinaje, que es lo que nos está hablando, él está diciendo, mira, es más simple. Si tú quieres pensar en qué significa cumplir la ley, entiende esto. Cumplir la ley se manifiesta en amar al prójimo. Entonces, ¿quieres medir tu vida espiritual respecto a cómo realmente estás sirviendo fervorosamente al Señor o cumpliendo su estándar? Mira tu servicio. Eso testifica de ti. Testifica tu entrega hacia los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mateo 22, 38 dice, este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El asunto de Pablo, hermanos, de cara a los Gálatas es simple. La verdadera libertad cristiana produce obediencia amorosa. No se distancia de la ley. La libertad cristiana es muy diferente, no es esta visión antinomiana de decir la ley es mala, la ley es antigua, condujo a condenación. El verdadero cristiano no mira la ley de esa manera y tenemos testimonios abundantes. Por ejemplo, el Salmo 1, ¿no? ¿Qué nos testifica el Salmo 1? ¿No dice bienaventurado ese varón, cierto, que medita en la ley del Señor? ¿No nos habla la Escritura de lo bueno que es la ley? Por lo tanto, la verdadera libertad cristiana no se distancia de la ley, sino que ahora es libre de sus consecuencias para deleitarse en ella, buscar cumplirla y amar a su prójimo. ¿Por qué Pablo desea introducir esto? Bueno, porque aunque Pablo ha debatido y ha levantado argumentos contra el legalismo, ahora debe abordar, como les decía yo, el otro extremo o la otra tendencia, el libertinaje. Y eso ustedes lo van a escuchar en muchos lugares. Quizás en algunos lugares yo lo he escuchado o lo he visto de hermanos que de repente dicen, no, ¿para qué tener una confesión de fe? No, nos vamos a someter solamente a lo que la Biblia dice. No nos amarremos a preceptos humanos como una confesión de fe, seamos libres. De hecho, hay una iglesia que se llama la Iglesia de los Hermanos Libres, donde ni siquiera hay oficiales, sino que se paraban, ¿cierto?, y esperaban la revelación, y según la revelación les diera, eso compartíamos. Totalmente libres en una unión espiritual, yo y el Señor y lo que la Biblia manda. El problema es que donde está nuestro corazón metido al medio, somos propensos, efectivamente, a errar y a introducir entonces el pecado. Entonces, hermanos, miren una de las consecuencias del libertinaje que tenemos registrada en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5, es una historia conocida. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. ¿Les suena esa historia? David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Primer error. Y al atardecer David se levantó de su lecho. Parece que había flojeado ese día, ¿cierto? Total, era el rey, había peleado muchas batallas, era libre. Nadie lo venía a fiscalizar, ¿o no? Él tenía el derecho a descansar un poquito más ese día, ¿sí o no? Era lícito. Pero bueno, ese día parece que flojeó.
y se levantó, parece que no tenía mucho que hacer, pues se empezó a pasear por el terrado, dice, de la casa del rey, y de repente miró y vio una mujer que se estaba bañando. La miró una vez. Yo me imagino que pudo el rey David haber hecho, no, a ver, pero quizás los soldados están peleando, estoy solo, nadie me está viendo, bueno, puedo mirar de nuevo. Y desde ahí empezó una escalada, porque David abusó de su autoridad y la mandó a llamar. Y probablemente la violó. Aunque la Escritura no lo dice, era difícil que alguien se opusiera al mandato del rey de Israel, ¿o no? Y la historia sigue escalando respecto a ocultar su pecado, a mandar asesinar a su esposo, hasta que es confrontado por el profeta Natán. Y lo que articuló toda esta escalada de pecados no fue el legalismo, no fue el que él haya sido estricto al cumplimiento de las leyes, fue la otra vereda del libertinaje. Esa vereda en que él era libre para hacer, no había compromisos, a nadie le debía rendir cuentas, él era el rey. Hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que el libertinaje es tan peligroso como el legalismo. ¿Ok? Romanos 6:18 nos habla y nos dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y Romanos 14, del 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que tu vida y mi vida no es mía, sino que le pertenece a alguien que compró una libertad preciosa. Y ese es Jesús. Si vivo, vivo para mi Señor. Y si Él me llama, mi muerte también le sirve a Él. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Como les decía, en un extremo el legalismo se disfraza de un falso cumplimiento de la ley para traer esclavitud y condenación. Y por la otra vereda tenemos al liberalismo que se disfraza de libertad cristiana y trae también condenación. De eso hay que tener cuidado. Lo más terrible de esto no es solo que aquellas cosas pervierten el verdadero fin, tanto de la ley como de la libertad cristiana, sino que ambos extremos fallan en mostrar la gloria de Cristo y lo que es el verdadero evangelio. El evangelio, hermanos, como lo dijo un predicador, Tim Keller, él dijo: el evangelio no es aquello que está en medio entre el legalismo y el libertinaje. El evangelio es diferente. Es totalmente diferente a ambos extremos. Es otra cosa. Por eso Pablo es celoso en guardar la pureza del evangelio de cara a sus hermanos. Ahora, Pablo nos habla también de estas consecuencias. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Aquí hay una secuencia bien interesante en estos tres textos que vimos, porque el versículo 13 parte con un por qué. Es decir, está ligando lo que va a decir a la idea que venía diciendo. El versículo 14 también incluye un porqué, es decir, está reforzando lo que dijo en el versículo 13. Pero el versículo 15 marca una contraposición. Él dice pero. Él marca un punto de inflexión. Y es interesante notar esto porque entonces nos ayuda a ver el énfasis que Pablo quiere decir para terminar esta sección. El primer porqué se relaciona con lo que antecede a lo que nosotros estamos estudiando, y es este énfasis en la libertad y particularmente respecto a no someterse a la ley judía y a los judaizantes. Ese es el primer porqué.
El segundo por qué se relaciona con el primero, con el que vimos en el versículo 13, y explica cómo el verdadero cumplimiento de la ley no es el rigor de guardar, sino más bien la manifestación del amor. Eso es lo que él está diciendo. Ese es verdaderamente el cumplimiento de la ley. Pero en el versículo 15, el pero se levanta como un contraste, un punto de comparación. Hermanos, si el legalismo esclaviza y es una tergiversación del evangelio, ¿será el libertinaje una opción un poco mejor? Eso es lo que Pablo está diciendo. No, no, hermanos, de ninguna manera, porque también tiene consecuencias nefastas. El legalista y el libertino, ambos comparten un punto de vista que es propio de la manifestación del pecado, y es el egoísmo. Es que ellos y su bienestar o sus deseos van primero que el amor al prójimo. El legalista se cree mejor porque sabe más, o porque interpreta mejor, o porque guarda correctamente los mandatos. Él es más fiel. Ese es el legalista. ¿No fueron estas las discusiones que tenía Jesús con los fariseos? Oye, ¿por qué mandas a tus discípulos a comer en el día de reposo? Oye, ¿por qué el día de reposo estás sanando gente? ¿No te diste cuenta que es el día de reposo? Ellos se creían mejores, más celosos, mejores guardianes, pero erraban porque no estaban conociendo al Salvador. Y el libertino a su vez se cree mejor también, porque él experimenta la verdadera libertad en Cristo. A ellos todavía no les ha resplandecido, todavía persiguen el cumplimiento de leyes, pero yo soy libre en Cristo, ¿cierto? No estoy bajo mandatos o dogmas de hombre. No, yo no entro en discusiones doctrinales, no tiene provecho, no sacan nada. Si al final todos vamos a llegar al cielo, ¿lo han escuchado, no? Si todos vamos a llegar al cielo, da lo mismo, que ellos crean esto, que nosotros creamos, y al final lo que importa es que todos creemos en el Señor y todos vamos para arriba. Da lo mismo si hay bautismo, si no hay bautismo, si la ley pasó, si no pasó, si los pactos son, no hay dispensacionalismo. Da lo mismo, no entremos en esas discusiones. Son irrelevantes. Esa es una condición un poco del libertino. ¿Por qué? Porque él se siente más puro en esa relación con Dios. Siente que esa relación con Dios es más pura. ¿Por qué? Porque aparentemente no están estas distorsiones, dogmas, confesiones, acuerdos, concilios del hombre en medio de su fe. Pero ambos fallan, hermanos. Ambos son carnales. Ambos desconocen el evangelio. Ambos son el fruto del esfuerzo humano, no del espíritu. Eso es un concepto que Pablo había introducido en Romanos, ¿se acuerdan? Él habla de la libertad y de la carne. Él habla del espíritu y de la carne precisamente. Ahora, Pablo está comparando. Él está comparando el amor que es producido por el espíritu versus la conducta carnal que destruye la comunión. Con eso finaliza Pablo esta sección. Él dice, hermanos, tengan cuidado, porque si se muerden y se devoran unos a otros, no vaya a ser que se terminen consumiendo. Y él está hablando precisamente de las disputas que se han levantado. Por tanto, los que quieren guardar, como los que dicen, no guardemos nada, habían generado disputas en la congregación. Por eso Pablo les da esta advertencia. Y la figura que usa es bien fuerte. Yo no sé si alguna vez lo han visto ustedes, de repente han salido reportajes en la televisión donde muestran, por ejemplo, una persona que falleció con sus animales dentro de la casa. ¿Y sabe lo que hacen los animales después de que la persona fallece? No le llevan flores y le prenden velas. ¿O ha visto un canil, de estos caniles que a veces encuentran cuando están sobreexplotados los animales y encuentran y llegan a un canil donde había, no sé, 400 perros y empiezan a morirse los perros? ¿Sabe lo que hacen los otros perros? Se los comen. Esa es la figura que Pablo está poniendo en la mente de los Gálatas. Él le está diciendo cuidado, porque tanto el legalismo como el libertinaje, cualquiera de los dos que se creen mejores, van a terminar destruyendo la comunión aquí. Y él presenta un camino distinto. Él presenta un camino particular, que es el fruto
del Espíritu, que es amor. Hermanos, yo desearía preguntarles esto como una pregunta retórica para que no me respondan a mí, pero es bueno para meditar, porque yo quiero preguntarte el día de hoy, asumiendo que eres cristiano, yo quiero preguntarte qué produce la obra de Dios en tu vida. Yo me pregunto, si lo que tú conoces de Dios y lo que se te ha revelado te acerca al pueblo de Dios, a esta iglesia imperfecta que Él ama, ¿te acerca? Esa obra de Dios que tú dices que hay en tu vida, ¿te une en amor? ¿Eres conocido como un hermano amoroso, como una hermana amorosa por los que te rodean? ¿Te ayuda a servir a otros? ¿Te hace un buen siervo? Esa obra de Dios que tú dices que está en tu vida te vuelve a mirar a los otros, como la Escritura manda, como mayores que tú. ¿O esa obra te genera problemas? ¿Amarga tu corazón? ¿Te hace reclamar de la conducta de otros? ¿Te sientes superior? ¿O simplemente te enfoca en ti mismo y en los deleites que tú puedes vivir? Porque, ¿sabes? La respuesta a estas preguntas nos ayuda a ver de alguna manera si estamos caminando correctamente en el Evangelio o si nos hemos comenzado a deslizar tanto al legalismo como al libertinaje. Y ambos fallan. El apóstol Pablo plantea algo muy importante en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 7. Él dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro está hablando el apóstol? ¿De qué tesoro está hablando el apóstol Pablo? ¿Saben de qué tesoro está hablando él? Del Evangelio de Cristo. Ese es el tesoro que ellos tienen. Y él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Esa revelación, ese entendimiento, ese poder comprender, el apreciar la obra de Dios, el saberse pueblo de Dios, el recibir la salvación, ha venido por gracia. Mi pregunta es si eso te conduce al amor a tus hermanos o no. Porque Pablo es precisamente lo que está tratando. Yo quiero hablarte de lo que maravilloso que es la libertad. Porque en Cristo hemos recibido verdadera libertad, hermanos. Hemos recibido libertad de la esclavitud del pecado. Hemos recibido libertad de las consecuencias del pecado. Hemos recibido libertad para ir a Dios sin impedimentos, para amar su ley, para disfrutar de Él. Tenemos libertad de los conflictos que teníamos con Él. Ahora estamos en paz. Hemos sido libertados para servirle, para disfrutar, hermanos, la vida que Él nos ha dado. Hemos sido libres para servir a otros. Hemos sido libres de las críticas o de la aceptación de otros, porque para nuestro Dios somos relevantes. Y hemos sido libertados para amar con entrega y sinceridad a otros. ¿Saben cómo empieza? ¿Cuál es el prólogo de uno de los más famosos capítulos de la Biblia? También uno de los más mal interpretados, que habla del amor. 1 Corintios 13. ¿Sabe cómo empieza? ¿Cómo es el prólogo? Él parte o termina el capítulo 12 diciendo, y aún yo os muestro un camino más excelente.
Después de haber reprendido a los hermanos en Corintio por sus niñerías, por aquellos que creían que sabían, por aquellos que eran libertinos, por aquellos que querían hacer todo tipo de manifestaciones, el apóstol Pablo, antes de hablarles de lo que verdaderamente, de este camino más excelente, les dice, mira, hay un mejor camino para esto. Y hoy día nosotros, hermanos, debemos evaluar cuál es el fruto de la obra de Dios en nosotros, si estamos amando realmente a la iglesia que Él ama, si estamos sirviendo realmente como Él desea que somos siervos, porque esos son para nosotros, hermanos, indicativos de dónde está caminando nuestro corazón. Usted me podrá decir, bueno, yo puedo habitar en mi metro cuadrado y seguir tranquilo, sí. Usted puede tener apariencia de tranquilidad, pero piensa en esta idea. Un animal enjaulado, por grande que sea la jaula, nunca va a hallar la satisfacción de la verdadera libertad. Y el Señor a eso ha venido precisamente, a traer libertad. Solamente que esa libertad no ha sido dispuesta para satisfacernos egoístamente a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el fruto de eso es la destrucción de la iglesia del Señor. Amén. Póngase en pie, por favor, para que podamos orar. Hoy hemos de celebrar una instancia maravillosa que es la Cena del Señor, hermanos. Y qué mejor tema que poder reflexionar en esto antes de atrevernos siquiera a tomar los elementos para poder meditar en nuestro corazón respecto al camino que hemos transitado, hermanos, y a la forma en que realmente la obra de Dios está obrando en nuestros corazones para traer gloria y honra a su nombre. Hay un gozo maravilloso, hermanos, el ser libertados del pecado y de la culpa del pecado después de haber vivido una vida de excesos, perdidos de una conciencia acusadora. Hermanos, es una realidad maravillosa. Pero el apóstol nos llama hoy día a no desperdiciar ni descuidar aquella libertad, ni volviéndonos a los caminos antiguos en los que pensábamos que nuestro rigor salvaba, ni cayendo en el otro extremo, que es pensar que ahora somos salvos y entonces podemos hacer lo que nosotros queramos sin ninguna obligación. No, hermanos, el camino del Evangelio es diferente. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu infinita misericordia, Señor. Porque sería imposible para mí estar aquí de pie, yo lo sé, Señor. Yo no soy mejor que mis hermanos, Señor. No soy ni más santo, ni más puro, Señor, no en mis fuerzas. Ninguno hay aquí, Señor, con una moral que se pueda levantar para condenar a los demás, Señor, porque todos hemos pecado. Pero ahí es donde está la grandeza de la salvación, como dice la Escritura, eso en aquello en lo que somos más que vencedores. No porque hayamos ganado más, Señor, sino porque tú nos regalaste esa salvación, Señor. Y no podemos como cristianos simplemente estar de pie sin mirar la grandeza que hay en tu preciosa obra en la cruz, Señor. Es esa sangre derramada la que nos ha limpiado de todo pecado. Es ese tu cuerpo que fue molido por nosotros, Señor, lo que implicó que nuestro castigo reposara sobre ti, Señor. Y hoy día somos una iglesia falente, Señor. Yo me equivoco y fallo demasiado, Señor. Pero ruego tu gracia, Señor. Y en nuestra oración hoy día, antes de participar en esta preciosa cena, Señor, que tu gracia sea en nosotros, Señor. Líbranos, Señor, de confiar en nuestras propias fuerzas. Líbranos, Señor, de transitar un camino en el cual nosotros importemos más que tu familia, Señor. Ayúdanos, Señor, como manda la Escritura, a que si en algo nos creemos fuertes, entonces llevemos las debilidades de los débiles. A que pasemos por alto la ofensa, Señor. A que seamos amorosos al confrontar. Y a que podamos crecer todos sabiendo que ninguno de nosotros, Señor, es digno de la salvación que tú nos has regalado, sino que tú, Señor, tú y tu gloria, Señor, han de ser exaltados en medio nuestro. Señor, te damos gracias, Padre. Y yo aprovecho a orar también por los elementos, Señor, antes de que los podamos consumir, Señor, para que sean de provecho nuestro, Señor, en esta instancia de comunión. Hermanos, solamente quiero recordar algo antes de que participemos en la cena del Señor, y es la advertencia que el apóstol Pablo le hizo a los hermanos en Corinto. Él dijo, de manera que cualquiera
que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es libre de participar, pero si tiene algo pendiente o si no comprende lo que estamos haciendo, dicho sea de paso, si no es creyente, no participe en esta cena del Señor. Por el contrario, hermano, si está capacitado, entonces yo le invito a que no simplemente lo tome como un ritual cualquiera. Deleítese en la gracia de la obra de salvación de su Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor mientras los hermanos reparten los elementos. No coma y no beba nada todavía, por favor. Memoria de ti, yo vengo de tu
Escritura dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan. Bendito eres, Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Puede beber la copa. Te adoramos, Señor. Gracias por derramar tu sangre, Señor, por nosotros, a pesar de nuestras infidelidades. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor, y por tu gran amor derramado. Recibe la gloria, la honra, Señor, solo para ti, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque de tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque Él lo amó. De tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré
Gloria al Señor, hermanos. Desde la próxima semana o de la siguiente enseñanza en Gálatas, vamos a ver cómo el tenor de Pablo se vuelve cada vez más práctico y él comienza a apuntar a las implicaciones ahora del verdadero evangelio, cómo impactan la vida de los creyentes. Y en particular va a empezar a hablar de esta famosa sección de la obra de la carne y el fruto del Espíritu como la verdadera respuesta en el evangelio a todas estas distorsiones que se presentan delante de los hermanos. Así que yo le comento esto para que se anime, hermanos, a poder estar viniendo. Y sé que algunos van a salir de vacaciones, pero eso,